Buenos días, feliz miércoles para todos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes una reflexión bíblica. La cita está tomada del capítulo 14 según el Evangelio de San Mateo en el verso 27 en adelante. Y así nos habla el Señor en este día de hoy. Pero al instante les habló Jesús diciendo: Ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro de la barca y se puso a caminar sobre las aguas, dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó: Señor, sálvame. Al punto Jesús, tendiendo la mano, le agarró y le dice: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Palabra de Dios. El título de esta enseñanza lo he titulado Jesús camina sobre las aguas y Pedro con él. Solamente vamos a abordar 3 puntos de mucha importancia. Vamos a hablar un poco de los miedos, sí, de esos miedos que muchas veces no dejamos de sentir en materia de todo lo que realmente creemos, esperamos y lo que realmente está en camino. También vamos a hablar de las aguas y de esas aguas que a veces se agitan y parece como si realmente nos detienen en el camino y parece como si no fuéramos a avanzar y parece también como si pusieran estas mismas aguas agitadas en peligro nuestras vidas. También vamos a hablar un poco de los fantasmas que a veces vemos pero que realmente no existen. Hoy la Sagrada Escritura nos pone por manifiesto un mensaje muy importante y una vez más yo le voy a dar lectura a lo que Jesús le dice a sus discípulos, que se encuentran en un momento de mucho miedo y en un escenario donde realmente ha comenzado una tormenta fuerte, así en el mar, y ellos se sienten miedo, que su vida peligra. Y al tener estos miedos, el Señor se le aparece y se acerca hacia ellos, y lo primero que le dice el Señor: ánimo, ánimo. Así mismo también nos dice el Señor en este día: ánimo, soy yo, no teman. También el Señor nos dice a nosotros: ánimo, no teman, soy yo. A veces nosotros todos sentimos miedos en todo el sentido de la palabra y en todo el sentido de nuestras vidas, porque muchas veces nosotros desviamos nuestras miradas de Jesús, el dueño y el autor de nuestras vidas, y nos centramos en nosotros mismos, y entonces al centrarnos en nosotros mismos realmente nos damos cuenta que somos muy finitos y que nosotros no podemos hacer nada sin la asistencia divina del poder de Jesús. También nosotros podemos relacionar este relato así abiertamente con este mensaje, lo que pasó con el apóstol Pedro. La Sagrada Escritura, aunque no lo dice de esa manera, pero sí habla que los discípulos tenían miedo. Imagínense, todos estaban llenos de miedo. Y el único que está pendiente, que fue capaz de querer ir hacia el Señor, fue el apóstol Pedro, tal como nos lo comunica el mensaje, cuando él le pide Pedro al Señor ir hacia él. El Señor lo primero que le dice: ven, ven. Y inmediatamente Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar hacia Jesús. Pero de repente la misma palabra pone por manifiesto que él comenzó a sentir miedo y inmediatamente comenzó a hundirse y lanzó un grito: sálvame, Señor. El Señor, como es generoso, es amable, es clemente, le extendió el brazo y los rescató. Y la palabra de Dios pone por manifiesto que
Esta intervención del Señor fue tan poderosa. Escuchemos atentamente cómo concluye esta prueba de este escenario, de estas tormentas, Pedro hundiéndose, el Señor rescatándole. Escuchemos. Entonces la palabra nos pone por manifiesto que ellos subieron a la barca y se calmó el viento, y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo: verdaderamente eres hijos de Dios. Reconocieron a Dios. Aquel fantasma que ellos se imaginaron caminando sobre las aguas, ese fantasma que ellos creyeron, Jesús le demostró a ellos al acercarse a ellos, al calmar los vientos, al terminar todas estas pruebas, de que en verdad ellos lo que estaban imaginándose era un fantasma. Y a reconocer a Jesús como Dios, cuando entraron en la barca, todos ellos se pusieron de rodillas y adoraron al Señor, diciéndole: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Oremos con esta palabra en este día de hoy y vamos a centrarnos en este mensaje, en nuestros miedos. Yo no sé, hermanos, cuáles serán los miedos que tú sientes. Yo sé que yo siento miedo, pero yo pido al Señor y creo en el Señor, que el Señor es el único que libera mis miedos. Todos sentimos miedo, no podemos negarlo, pero si sentimos miedos y no creemos que hay alguien que puede liberarnos y que puede sanarnos de esos miedos, créanme, los hermanos, que vamos a correr el peligro de perecer a lo largo del camino. Vamos a tener confianza, vamos a pedirle al Señor que nos liberes de estos miedos, para que podamos navegar mar adentro en agua firme, sin importar qué grandes sean las tormentas, para que el Señor borre de nuestra visión esos fantasmas que a veces nosotros no imaginamos, pero que no son fantasmas, son los mismos miedos que nos llevan a ver esos fantasmas. Y así como el Señor se acercó a los discípulos, llenos ellos de miedos, al ver cómo estas aguas agitadas con grandes tormentas, ellos miraban este fantasma, pero no era un fantasma, era Jesús que se acercaba a ellos diciéndole: ánimo, no teman, soy yo. En este día el Señor una vez más nos lo recuerda: ánimo, soy yo, no teman. Muchas bendiciones.